Ahí está ya. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. Nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. El equipo está conformado por Jacqueline, por Odalis, por Yulisa y por una servidora, Jennifer. Bueno, pues vamos empezando leyendo un poco sobre qué es la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de... Krepstein, en su libro publicado en 1910, bautizó esta entidad como enfermedad de Alzheimer. Sus siglas son EA, tal como lo conocemos en la actualidad. Clínicamente, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un comienzo insidioso y un deterioro cognitivo y funcional progresivo, así como por la aparición en el transcurso de la enfermedad de modificaciones en el estado de ánimo y de alteraciones psicóticas y de la conducta. La enfermedad de Alzheimer representa, en el momento actual, un problema de salud pública de primera índole y ha sido identificada como una prioridad en las políticas de investigación, tanto pública como privada. Epidemiología. Existe un amplio número de estudios sobre prevalencia de la EA en los que, a pesar de utilizar los mismos criterios diagnósticos, las tasas presentan sorprendentes variaciones. El estudio Delphi estima que en el año 2001 había en el mundo 24.3 millones de personas afectadas por una demencia. Las previsiones indican que para el año 2020 nos acercaremos a la cifra de 42.3 millones y que para el año 2040 se superarán los 80 millones de personas en todo el mundo con esta grave enfermedad. En los últimos años se alegó que el uso de fármacos hipotensores, los estrogenoterapia sustitutiva, antiinflamatorios no esteroideos y estatinas se asociaba a un riesgo menor de desarrollar EA, mientras que los estudios prospectivos sobre la utilización de antihipertensivos han demostrado una reducción de riesgo. Los ensayos con los otros fármacos, ya sea como tratamiento sintomático o de prevención, no han mostrado beneficios. Neuropatología. El aspecto global del cerebro de un paciente con Alzheimer muestra una disminución del volumen, pero el cerebro y el tronco cerebral mantienen su aspecto normal. La atrofia es global, pero se manifiesta primordialmente en el lóbulo temporal, incluidas las regiones otorrinal y subicular, así como el hipocampo y la amígdala. Los lóbulos parietales y frontales están menos alterados. La atrofia afecta a la cabeza cerebral, que aparece más delgada y con circunconvulsiones atróficas, y a la sustancia blanca, que caracteriza además por una dilatación de ventrículos más marcada en las astas temporales. La presencia de lesiones isquémicas o hemorrágicas en el examen macroscópico no excluye el diagnóstico de Alzheimer. Una proporción significativa de pacientes tienen lesiones de Alzheimer y de encefalopatía multiinfarto. Algunos pacientes presentan hemorragias múltiples en la localización variable, cuya causa puede ser angiopatía amiloidea. Patogenia. La enfermedad de Alzheimer y otros procesos degenerativos son el resultado de depósitos de agregados insolubles de proteínas que producen efectos tóxicos o alteran el funcionamiento neuronal y destruyen progresivamente el tejido cerebral. En los defectos del plegamiento, de la agregación y del depósito podrían afectar diversos factores no conocidos con exactitud en el momento actual. En la EA se produce una mayor proporción de AB, una menor depuración de AB o una
combinación de estos dos factores. La especie de AB de 42 aminoácidos es la que tiene mayor probabilidad de asociarse en fibrillas como precursoras de las placas. Los ensamblajes oligoméricos prefibrilares de AB con capacidad de difusión son tóxicos para las neuronas y la sinapsis, lo que nos indica que el proceso patológico se desencadena mucho antes que la formación de placas. Genética. La mayoría de los casos de pacientes con EA son esporádicos. Un porcentaje inferior al 5% corresponde a formas familiares de comienzo precoz. Entre las causas de esta forma se encuentran mutaciones producidas en los genes del precursor amiloide localizado en el cromosoma 21, en la presenilina 1, en el cromosoma 14, en la presenilina 2, localizada en el cromosoma 1. Las mutaciones en los genes involucrados en la síntesis anómala del APP o en su degradación anómala tienen la capacidad de producir un cuadro completo de EA. Los estudios genéticos sobre las formas de la enfermedad de inicio tardío han demostrado una asociación de riesgo con ApoE, E4, isoforma de la proteína transportadora de lípidos ApoE, localizada en el cromosoma 19. El riesgo de desarrollar la EA es dependiente de la dosis de alelo. Individuos con 2 alelos E4 tienen un riesgo más elevado de padecer y desarrollar la enfermedad de forma más temprana que los que no tienen un alelo E4 o ninguno. Manifestaciones clínicas. Algunas manifestaciones clínicas son el síndrome de dependencia sin causa aparente, aunque haya variaciones en el inicio en la presentación o en el curso clínico en comparación con el Alzheimer típico. Si existe un trastorno cerebral de otro tipo o una enfermedad sistémica, de por sí son suficientes para producir demencia, pero no se considera que sean la causa real de la tal demencia. Si el enfermo presenta un déficit cognitivo aislado que se hace gradualmente progresivo y no se demuestra otro síntoma, enfermedad de Alzheimer probable. Se caracteriza por síndrome de demencia demostrado con la ayuda de un cuestionario específico y confirmado por test neuropsicológicos, constatación de déficits en 2 o más áreas de la cognición, empeoramiento de la memoria y de otras funciones cognitivas, ausencia de trastorno del nivel de conciencia, edad de inicio entre los 40 y los 50 años de edad, ausencia de trastorno sistémico o enfermedades cerebrales que pueden ser responsables de tales síntomas de trastornos cognitivos. Enfermedad de Alzheimer definitiva son los criterios para la categoría definitiva. Existen que el enfermo cumpliera en vida los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable y que haya luego datos histopatológicos confirmatorios obtenidos por biopsia o autopsia. Biomarcadores. En el momento actual, la EA solo puede ser definitivamente diagnosticada post-mortem. En la ayuda para el diagnóstico, en los nuevos criterios se empieza a considerar como elemento de inclusión diversos biomarcadores, entre los que se encuentran los siguientes. Los isoformas de AB y la proteína tau fosforilada han sido estudiados en el líquido cefalorraquídeo. Varios biomarcadores basados en proteínas plasmáticas han sido investigados y los resultados más esperanzadores se han conseguido con las determinaciones del factor H del complemento, de la marcoglobina y de la clusterina. La resonancia magnética permite estudiar distintas áreas del lóbulo temporal medial como el hipocampo, el giro hipocampal, el subúnculo, el córtex entorrinal y la amígdala, y es la prueba de elección para la cuantificación de la atrofia. La utilización de la tomografía por emisión de positores con fluorodesoxiglucosa ha mostrado utilidad para distinguir pacientes con EA de sujetos controles y con otros tipos de demencia. Un importante dato en la relación con los biomarcadores en existencia es un mismo paciente de varias patologías cerebrales. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy tienen patología concomitante de EA, sobre todo aquellos mayores de 80 años.
De forma similar, el 40% de los pacientes con EA presenta una grave enfermedad cerebrovascular. Es necesario conocer y atender cómo la combinación de patologías puede modificar el patrón de comportamiento de los biomarcadores. Tratamiento farmacológico. Los principales objetivos del tratamiento farmacológico son los siguientes: evitar o paliar la degeneración neuronal. Esta actividad se puede conseguir mediante la inhibición de la producción de A-beta con los inhibidores de la oligomerización o fibrilación de la A-beta, con la utilización de fármacos antiinflamatorios que interfieren en la actividad de microglia astrocitos, mediante la administración de antioxidantes con barredores radicales libres que protejan a la neurona del acúmulo de A-beta y otras proteínas asociadas, o a través de factores de restauración neuronal, entre los que se encuentran neutrofinas y estrógenos que pueden recuperar sinapsis y somas neuronales. Facilitar o potenciar la actividad de las neuronas no afectadas por el proceso demencial. Incrementar o potenciar la actividad y el metabolismo cerebral y contrarrestar los déficits de diferentes neurotransmisores. Disminuir o aliviar los síntomas asociados al deterioro cognitivo y, más concretamente, mantener la función cognitiva durante el mayor tiempo posible, lo que posibilita que el paciente tenga una mayor calidad de vida. Evitar la pérdida de actividades de la vida diaria y conservar la autonomía personal y la independencia de los cuidadores. Y evitar los síntomas no cognitivos como la depresión, las alucinaciones, el delirium, la agitación o la apatía, entre otros. A continuación, pues solamente voy a mencionar brevemente cuáles son los fármacos que regularmente se toman los pacientes que padecen Alzheimer. Entre los fármacos más empleados en la práctica clínica se pueden establecer los que se describen a continuación. Entre ellos se encuentran los inhibidores de acetilcolinesterasa, están los antagonistas del receptor nimetil o aspartato, los antioxidantes, las potenciales dianas terapéuticas patogénicas son las últimas, y pues eso sería todo de parte de la parte de tratamiento farmacológico. Ya por último, pues las medidas preventivas. En el momento presente, la reducción del riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer depende de cambios en el estilo de vida y de mejoras en las terapias o en la prevención de aquellas condiciones que confieren un riesgo adicional. Varios metaanálisis y revisiones sistémicas confieren una robusta evidencia de que la reserva cognitiva, que es el concepto que combina los beneficios de la educación y de la actividad mental y ocupacional, la actividad física y el ejercicio, la obesidad y el consumo de alcohol y tabaco son los factores de riesgo modificables más importantes para evitar este padecimiento. No disponemos en el momento actual de suficiente evidencia procedente de estudios epidemiológicos que apoye una clara asociación entre la dieta o la suplementación con antioxidantes o vitamina grupo B y su capacidad para reducir el riesgo de desarrollar alguna enfermedad de Alzheimer. Pues esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya agradado el video y que sea comprensible. Gracias.